Buenas noches, hermanos, bienvenidos. En el día de hoy vamos a seguir con el tema mis proyectos sin ti nada tienen, mis proyectos sin ti no tienen valor, sería la parte número 2. La vez pasada hablamos, había pocos hermanos, así que hay hermanos que quizás van a quedar un poquito descolgados, pero vamos a hacer una breve introducción hablando de lo que hablamos la primera vez. Una pregunta: ¿qué tiene que hacer un creyente cuando tiene un propósito en su vida? Un propósito de cualquier tipo, de servir a Dios, de trabajar, de estudiar, de casarse, de poner un negocio, de cambiarse de casa, de comprar un auto, cualquier proyecto que podamos tener. ¿Qué tiene que hacer un creyente? Orar, muy bien. Ese sería el segundo, pero el primero es pensar. Vamos a ponernos un proyecto. Es normal, natural, pensar, planificar y no estarse quieto con lo que tenemos y con lo que somos. Siempre tenemos que estar buscando hacer cosas, hacer proyectos, y tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer. Veamos 2 de Reyes capítulo 6, versículo 2. Había un grupo de hijos de profetas que tuvieron un proyecto, y dice así, 2 de Reyes capítulo 6, versículo 2: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar para que habitemos. Estos profetas entonces hacen un proyecto de construir viviendas, porque el lugar donde ellos estaban viviendo ya les quedaba chico. Pensaron construir nuevas moradas, pero ¿qué opinan? Lo que les dije la vez pasada. Cuando nosotros pensamos en un proyecto, nos preocupa saber qué opina Dios de lo que yo quiero hacer, de lo que tengo en mente hacer. ¿Me preocupa? Soy consciente que sin Dios, sin su dirección, sin su presencia, sin su aprobación, mis proyectos van a fracasar, por más buenos que sean. Entonces, el número 2, lo que tenemos que hacer con nuestros proyectos es presentarlo a Dios en oración. 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 1 también dicen: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. No se atrevieron a llevar a cabo este proyecto sin presentar este proyecto al profeta Eliseo. Y hemos dicho que buscar en esos tiempos al profeta era buscar la opinión de Dios, la aprobación de Dios. Así que fueron con este proyecto y presentaron al profeta Eliseo. No planificaron nada a espaldas del profeta. Cuando tienes un proyecto en mente, o si ya lo has emprendido, ¿has consultado a Dios? ¿Le has preguntado a Dios qué opina? ¿Has hecho un balance? ¿Has tenido la aprobación de Dios? Y ahora sí, el número 3, lo que tenemos que hacer una vez presentado en oración el proyecto es esperar su aprobación. 2 de Reyes 1:6-1 dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, el profeta Eliseo: andad. Eliseo le dice: está aprobado, vayan. Le responde entonces que sí. Número 4, pide su presencia y su dirección en el proyecto. Estos profetas no se conformaron solamente con la aprobación, sino que pidieron también la guía y la presencia del profeta. 2 de Reyes 6:3 dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Te ruego que vengas con nosotros. Un proyecto llevado a la presencia de Dios
un proyecto aprobado por Dios y un proyecto en el cual nosotros, una vez que Él lo aprobó, vamos a pedirle la presencia de Dios y vamos a pedir la guía de Dios. El Señor, dijimos, aprueba nuestros proyectos, nos responde de muchas formas que ya hemos hablado también la vez pasada. Pero Él también quiere escuchar de nuestra parte que le digamos, Señor, ven conmigo. Señor, guíame. Hay muchos proyectos que hacemos en la vida que son aprobados por Dios, pero lo emprendemos solos. El Señor queda a un costado, queda de lado. ¿Sí? Hemos hablado también de esto. Con la aprobación de Dios y su presencia y su guía, dejan de ser ya nuestros proyectos y se convierten en proyectos de Dios. ¿Cuáles son los proyectos que estás llevando a cabo en tu vida? Tu ministerio, estás sirviéndole con tus dones en algún área de la iglesia. Si Dios te puso ahí, si Dios te está guiando, quiero decirte que lo que vos estás haciendo es algo donde Dios quiso ponerte. La familia que estás construyendo, si has consultado a Dios, si has recibido la aprobación de Dios, si Él está guiando tu hogar, tu liderazgo, especialmente el varón, quiero decirte que esa familia es la que Dios te dio. Si estás de novio y has llevado a Dios, a la presencia de Dios, esa pareja, y has recibido la aprobación, esa es la pareja que Dios puso para tu vida. Si estás estudiando y has llevado a la presencia de Dios antes de estudiar y has pedido al Señor la guía, la dirección, la aprobación, donde estás estudiando es donde Dios quería que estudies. Si has puesto un negocio y has hecho los pasos correspondientes que hemos hablado, quiero decirte que los negocios que has emprendido son los negocios que Dios tenía para vos. Si has puesto cualquier negocio, si has entrado a trabajar en algún lugar y has orado y has llevado la presencia de Dios, si Él está guiando tu vida, el trabajo donde vos estás es el trabajo que el Señor lo puso. Sus proyectos ahora se están cumpliendo en mi vida. Lo que eran mis proyectos ahora son proyectos de Dios y Él los está llevando a cabo. Ahí he puesto, mis proyectos son sus proyectos. En esta condición, nosotros podemos decir que lo que yo estoy haciendo, lo que yo soy, donde yo voy, es donde Dios me pone. Hermanos, se puede vivir así. Yo les animo a que busquen al Señor en todo lo que hacen y van a sentir esa confianza de que el Señor está con ustedes. Se van a sentir seguros a pesar de las tormentas, de las adversidades. Van a sentir la seguridad del Señor, que donde están es donde Dios los puso y nadie le va a mover. Cuando Dios está haciendo sus proyectos en mi vida, Él también pone herramientas para que nosotros podamos hacer la tarea. Él va a poner en nosotros herramientas para que nosotros hagamos la tarea de la forma más excelente como el Señor le agrada. ¿Sí? ¿Cuáles son estas herramientas? Principalmente la palabra de Dios, la oración, la iglesia, la comunión, la intimidad con el Señor, la sabiduría que Él nos va a dar, la fuerza física. Son herramientas que vamos a ir teniendo, herramientas económicas también. El Señor, si nos ha puesto y aprobó el proyecto y es su proyecto, no solo nos va a dejar, sino su presencia nos va a capacitar con herramientas para que nosotros podamos desarrollar la tarea. Pero trabajar en un proyecto, ahora sí vamos a hablar, cuando yo diga proyecto de Dios, ya lo vamos a entender que ha pasado por todos los procesos que hemos hablado. ¿Se entiende o no? Entonces, cuando hable de sus proyectos, yo me estoy refiriendo a los proyectos que eran míos y que el Señor los aprobó
que el Señor está guiándolos y que el Señor dio las herramientas. Ahora, trabajar en sus proyectos que se están cumpliendo en mi vida, ¿significa que no voy a tener problemas? ¿Qué opinan ustedes? Así es. Porque yo esté cumpliendo los proyectos de Dios a la perfección, con las herramientas que Dios me dio, estoy expuesto, hermanos, a problemas y problemas muchas veces graves. ¿Sí? Vendrán adversidades en nuestras vidas. Y peores. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo algo que hay alguien que no le gusta lo que estoy haciendo. Y ese alguien es alguien poderoso. Dice la palabra de Dios que ese alguien es príncipe de este mundo. Es el Dios de este siglo, dice 2 Corintios 4:4. Estamos, dice la palabra de Dios, peleando una batalla permanentemente en nuestro proyecto de Dios. Hay peleas, hay oposición, hay un enemigo poderoso que se opone tremendamente a que yo cumpla el proyecto de Dios en mi vida. Tristemente, muchas veces, Satanás gana la batalla. Y perdemos herramientas, nos sentimos frustrados, abandonamos en algo que Dios lo aprobó, en algo que era la voluntad de Dios, en algo donde Dios estaba guiando, en algo donde Dios estaba poniendo las herramientas. Perdí la batalla y me quedé sin nada. Tenemos una batalla, hermanos, no ignoremos esto, no descuidemos, no le demos lugar al diablo. Hay batalla. Dice 1 Timoteo 1:18, Pablo está aconsejándole a Timoteo: hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien la batalla del Señor. En esta batalla, Satanás intenta frustrarte. Satanás intenta alejarte de los propósitos de Dios. Satanás en esta batalla va a dar lo que sea. Todo su tiempo lo va a dar. Va a estar pensando continuamente en sacarte del lugar donde Dios te puso. A veces a nosotros nos cuesta dar tiempo o lo negamos al Señor el tiempo en la batalla. Estamos ministrando, estamos batallando y no damos el tiempo al Señor. No somos quizás puntuales. Le regalamos media hora al diablo y estamos llegando tarde, o no asistimos, o no nos comprometemos, o decimos no puedo. Regalamos el tiempo en la batalla. Pero Satanás está día y noche, las 24 horas del día, obsesionado en sacarte de los planes de Dios. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, ¿sabes quién va a ganar la batalla? Satanás intenta quitarte las herramientas que recibiste de Dios para que abandones, para que te frustres y te alejes de Dios y de sus proyectos. Un joven profeta, seguimos con esta historia, tuvo un grave problema haciendo los proyectos de Dios. Tuvo un grave problema haciendo los proyectos de Dios. Segunda de Reyes, seguimos leyendo capítulo 6, versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío, era prestada! Un grave problema. Trabajando
haciendo el proyecto de Dios, se le cae el hacha al río, al agua. Imposible de encontrar, imposible de seguir. Se frustró la tarea. Cerca del Jordán crecían árboles pequeños. Y esto significa que con esos árboles pequeños solamente los profetas podían hacer casas pequeñas, casas humildes. También el hecho de que haya pedido prestado un hacha hablaba de la humildad, de la pobreza que tenían estos profetas. En ese tiempo el hierro era bastante caro y solamente los adinerados podían tener herramientas así. Entonces este profeta pidió prestada un hacha y se le perdió. Esto habla de que estos profetas eran personas económicamente de un nivel muy bajo, pobres. No como quizás profetas que vemos ahora, que están con tanto dinero, ¿no? Estos eran profetas pobres y acá se le presenta un gran problema. Se le pierde algo que era fundamental para su trabajo, y no solamente eso, sino que no era de él. Cuando yo era jovencito, me acuerdo, no trabajaba todavía, y en esos años se sabía escuchar música, algunos seguro que saben, con mini componente o grabadores, le llamaban. Y una prima mía compró un mini componente última generación, doble casetera, copiado rápido. ¿Qué más tenía? No sé, tenía de todo. Solo. ¿Ah? Solo. Ajá, sonido estéreo. Era un lujo. Y yo lo miraba cada vez que iba y en mi casa no tenía para escuchar música. Les digo, delante del Señor, escuchaba música cristiana. No escuchaba otra música ya en ese tiempo. Antes sí, pero ya cuando quería escuchar música cristiana no tenía dónde escuchar. Estaba tocando la guitarra, aprendiendo a tocar, y no es como ahora con internet. Había que poner el oído y volver, y apretar el botón y volver. Eso sabe bastante Frank también, ¿no? Varias veces hemos estado haciendo esa tarea. Pedí prestado este centro mini componente. Mi prima me dice, cuando lo termines de usar, por favor devolverlo. No hay problema. Yo de tanto empecé a volver, escuchar la nota, ¡pum! Se quebró la tecla del play. Algo que no era mío. Mi mamá casi me lo termina de romper en la cabeza. Pedí algo prestado, caro, y encima lo rompí. Seguramente ustedes quieren saber cómo termina esta historia. No les interesa la historia del hacha, ¿no es cierto? Ya, el hacha quedó encostada. Bueno, lo desarmé, saqué la teclita con la gotita, volví a armarlo, tic, lo apreté y se volvió a quebrar. Lo terminé llevando a un técnico, le cambió la tecla, pero no era la misma, así que por lo menos funcionaba. Y así tuve que volver a mi prima a decirle la verdad, y agaché la cabeza y no sabía cómo decirle, que me perdone, que no sé, algún día le devolveré. No sé si le ha pasado eso, aunque pedir algo prestado y encima que lo rompa, y algo caro. Este profeta pide un hacha para trabajar en el proyecto de Dios y se le cae al agua. Anda a encontrarlo, no le encuentra más. Este joven profeta se lamenta porque perder el hacha para él era perder la capacidad de seguir trabajando. Perder las herramientas de Dios
también nos quita la capacidad de trabajar. Nos hace perder el propósito, nos desconcierta, no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo. Nos sentimos incapaces de hacer la tarea porque hemos perdido el herramienta. Estando en los proyectos de Dios, las herramientas también se pierden. Esto lo tenemos que saber. Incluso estando en la presencia de Dios, las herramientas se pierden. No sé cuáles son las herramientas espirituales que has perdido o que estás por perder. Yo estoy sirviendo al Señor, pero perdí las fuerzas. Estoy enseñando de la palabra, pero perdí la fe. Estoy guiando a otros, pero perdí de ser el ejemplo. ¿Cuáles son las herramientas que has perdido en el servicio a Dios? ¿Cuáles son las herramientas que has perdido quizás no solamente en el servicio en la iglesia, sino en tu casa? Estoy formando un hogar, estoy educando hijos en los caminos del Señor y he perdido el trabajo. Estoy ministrando la música, se me rompió el teclado y no tengo cómo comprar otro. Estoy sirviendo con mi auto al Señor y se me rompió el auto. No tengo cómo arreglarlo. He perdido eso. ¿Cómo sigo? Se pueden perder las herramientas, pero en el Señor todo tiene un propósito. Cuando nosotros vamos a perder o hemos perdido las herramientas, debemos actuar como Pablo aconsejó a Timoteo. Hijo mío, te doy las instrucciones. Están en la palabra de Dios. Sigue las instrucciones para que pelees la buena batalla del Señor. ¿Qué vamos a hacer cuando hemos perdido la herramienta? Qué lindo sería, hermanos, que todos los que estamos acá identifiquemos algo que hemos perdido. Voy a ir dando más ejemplos, pero quizás he dado algunos. Y qué lindo sería que el Espíritu Santo te esté ya identificando con una herramienta que has perdido, para ver cómo la vas a recuperar. Número 1. Reconoce tu pérdida. Reconoce que lo has perdido. Versículo 5 dice: se le cayó el hacha en el agua y gritó. Y gritó. Se me perdió el hacha. Tuvo el valor de reconocer que había perdido su hacha. No tuvo vergüenza. Gritó, todos lo escucharon. No tuvo vergüenza. Confesó. Lo reconoció. No fingió seguir teniéndola. No siguió trabajando sin el hacha. No se creyó capaz de seguir sin esa herramienta. Él se da cuenta de la pérdida que tuvo y lo reconoce. Se ve totalmente condicionado para seguir con el proyecto de Dios. Él sabe que necesita ayuda.
que no puede seguir con la tarea. Si has perdido alguna herramienta que Dios te ha dado para que le sirvas, ¿sigues sirviéndole? ¿No reconoces que ya no la tienes? ¿Que la has perdido? ¿Que Satanás te la quitó? Pero vos seguís sirviendo en la apariencia, que todos te vean como una gran mujer, un gran hombre de Dios, pero estás sin herramientas, empecinado en la apariencia, solamente en la apariencia. No tienes claro que las obras de Dios y los proyectos de Dios solamente se pueden hacer con las herramientas de Dios. ¿Sigues sirviendo a Dios aunque has perdido la intimidad con Dios? ¿Sigues dirigiendo la alabanza aunque no adoras a Dios en privado? Aunque te complaces en escuchar música que no son cristianas, que no alaban al nombre de Dios, pero acá te ven dirigir, te ven alabar, te ven cantar, pero sin la herramienta de Dios, solamente apariencia. Sigues enseñando, sigues ministrando, sin leer la palabra de Dios. Has perdido la práctica de leer, de estudiar, pero vos enseñas. Pero has perdido tu tiempo de intimidad con Dios. Ya es normal para vos seguir así. Satanás te engañó tanto que es normal, no pasa nada. Y hasta ya crees que ni falta te hace el hacha. No es necesario venir a la iglesia. ¿Puedo servir a Dios igual? Si nosotros dejáramos de enseñar que hay que venir a la iglesia, ninguno viene ya. La iglesia desaparece. A ustedes, o nos creemos tan seguidores de Dios que no necesitamos que nos enseñen, que nos corrijan, que nos exhorten. Como decimos en la cena que vamos a presenciar hoy. Está instituida para que hagamos memoria de Él. Porque si esta cena se deja de hacer, en un par de años nadie hablaría de la sangre de Cristo. Si el Señor nos puso un mandamiento que nos tenemos que congregar, nos dejamos de congregar. No hace falta. Y muchos enseñan así. Quédate en casa. Y critican a la iglesia. Y vemos en internet personas, inclusive cristianas, que critican a la iglesia. Porque sí, estamos llenos de faltas, llenos de errores. Pero necesitamos venir. Pero yo he perdido el interés de venir a la iglesia. He perdido el hacha. Pero puedo seguir sirviendo a Dios sin venir a la iglesia. Puedo servir a Dios aunque he perdido mi tiempo de oración. Aunque no oro hace mucho tiempo, pero yo puedo seguir sirviendo a Dios. Yo puedo seguir en el proyecto de Dios sin perdonar. Yo puedo construir mi hogar, instruir a mis hijos en las cosas de Dios, sin ningún problema, aunque haya perdido la falta de perdón, aunque haya rencor en mi corazón. ¿Cuál es el problema? Se perdió el hacha, yo puedo seguir. Sin amar. He perdido el amor por los hermanos. Pero yo puedo servir a Dios.
Yo enseño a servir a Dios. Pero he perdido tantas cosas. Está acá en el recuadro, hermanos. Reconocer que has perdido tu hacha es clave, condicional, excluyente para que recuperes lo perdido. Para volver a empezar y terminar el proyecto. ¿Estás en la etapa que has perdido y ya no te interesa? Sal de ese pensamiento urgente. Reconoce lo que has perdido. Grita y dile lo que has perdido. Conocemos toda la historia de Sansón. Y Sansón no reconoció, después de desobedecer a Dios, que había perdido su fuerza. Él no se dio cuenta. Leemos en Jueces capítulo 16, versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón pensaba que seguía teniendo el hacha, pero se le cayó el río por desobedecer. Y él seguía queriendo servir a Dios, derrotando al enemigo, pero ya no tenía las herramientas de Dios. Y su historia fue muy triste al final. Debemos reconocer lo que hemos perdido. Y debemos reconocer que necesitamos recuperar. Señor, perdí fuerzas, perdí esperanza, perdí gozo, perdí intimidad, perdí amor, perdí oración, perdí lectura, perdí fidelidad, perdí compromiso. Muchas cosas he perdido, Señor, y te quiero, y con todas las cosas que he perdido, yo sigo empecinado en querer hacer los proyectos que son imposibles de hacerlo si no tengo las herramientas de Dios. Número 2, busca nuevamente al Señor cuando hayas reconocido lo que has perdido. Busca al Señor. Urgente. Versículo 5 dice: Señor mío, era prestada. Señor mío, se va este joven profeta Eliseo y le dice: Señor mío, reconoce el señorío del profeta. Le dice: Señor mío, he perdido el hacha. ¿Qué hago, Señor? No tengo ya recursos para recuperarla. Estoy peor que al principio. No solamente no voy a poder hacer mi casa, ahora me encontré con una deuda impagable. ¿Cómo voy a pagar algo que he perdido tan caro? Estoy perdido. ¿Se dan cuenta la actitud de este joven profeta? La humildad de reconocer en la presencia de Dios su situación de miseria. Algo que muchas veces nosotros carecemos. Que es ahí donde el diablo gana la batalla. En los corazones orgullosos que no reconocen las pérdidas. Señor, no vengo a reclamarte ni a quejarme porque se perdió el hacha. Vengo a volcar toda mi carga en tu presencia. Solo vengo a pedirte que me ayudes
No sé cómo me vas a ayudar, pero mi situación es grave. No sé cómo me vas a ayudar. Señor, reconozco que el único culpable de que se haya perdido esa hacha fui yo. No nos enojemos con el Señor ni con nadie cuando perdemos las herramientas. Tenemos su aprobación, tenemos su guía, su presencia, pero el que la pierda soy yo. Hace muchos años hubo un caso en esta iglesia de una adolescente que quedó embarazada y la madre se enojó con ellos, con los líderes. ¿Por qué no le enseñan? ¿Por qué no le han enseñado? Y esta madre venía a la iglesia. Lo perdió, pero le echó la culpa a otro. No reconoció que jamás habló con su hija, que jamás dio ejemplo de ella. Culpar a otros cuando perdemos herramientas. Satanás sigue cegando nuestro entendimiento y sigue llevándonos a lo profundo. Señor, reconozco que el único responsable de haber perdido gozo en mi vida, de haber perdido confianza, de haber perdido la fe, de haber perdido la esperanza, soy yo, Señor. No es porque el pastor predica mal, ni porque no me visita, ni porque en la iglesia no enseña. He sido yo, Señor, el culpable de lo que he perdido. Señor, sé que solo tú puedes ayudarme a recuperar lo que he perdido. Número 3. Identifica el lugar y el momento de tu pérdida. Versículo 6. El varón de Dios preguntó, Eliseo preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. ¿Dónde has perdido la hacha? Y este joven la tenía bien clarita. Ahí la perdió. Ahí se cayó. Ahí está bien profundo. No hay cómo sacarla. Ahí la perdió. Cuando nosotros perdemos algo, siempre lo primero que hacemos es pensar dónde lo he dejado. Una vez perdí la billetera en mi casa y yo siempre llego a casa y dejo la billetera en el mismo lugar con el celular. Y ese día no la encontré. Tenía la tarjeta, tenía plata, tenía papeles importantes, documentos. No la encontré. Dani me decía, pero la habrá dejado siempre en el lugar donde la dejaste, no está ahí. Me acosté en la cama, empecé a pensar, ¿dónde la perdí? ¿Dónde la dejé? Llamé al banco, anulé las tarjetas. No sabía dónde la había perdido. Hasta que me acordé. Después de pensar tanto, la había dejado en la guantera del auto. El joven profeta sabía dónde había perdido el hacha. Yo te pregunto, ¿vos sabés dónde perdiste tu hacha? ¿Sabés dónde perdiste la paz? ¿Sabés dónde perdiste fuerzas? ¿Dónde perdiste gozo? ¿Sabés dónde has perdido el propósito de tu vida? ¿Sabés dónde has perdido la esperanza? Hacé memoria. ¿Dónde la perdí? ¿Qué hice? ¿Dónde estaba? ¿Qué dejé de hacer? Juntándome con malos amigos, la he perdido. Yendo a boliches, ahí la perdí. Dejando de congregarme,
Ahí lo perdí. Dejando de orar. Ahí perdí mi hacha. Dejando de leer. Dejando de perdonar a ese hermano. Ahí lo perdí. Cuando caí en fornicación, ahí lo perdí. Cuando mentí, ahí lo perdí. Cuando tuve celos, ahí lo perdí. Cuando calumnié a un hermano, ahí lo perdí. Cuando causé división, ahí lo perdí. El Señor nos pregunta en esta noche, ¿dónde perdiste tu hacha? Perdí la paz. ¿Dónde la perdiste? En el súper. Cuando vi el ticket, se me fue la paz. ¿Dónde perdiste la fe? Cuando el médico me dijo que tengo una enfermedad incurable, he perdido la fe. ¿Dónde he perdido la esperanza? Cuando quedé sin trabajo. Me estoy dando cuenta. ¿Te estás dando cuenta dónde has perdido la herramienta de Dios? ¿Dónde perdí la práctica de orar? Dejé de orar desde que tengo esa actividad. Me estoy dando cuenta. Desde que estoy yendo a esos lugares, he dejado de orar, he dejado de leer. Perdí el interés de ir a la iglesia desde que frecuento esos lugares. Me estoy acordando, perdí mi intimidad con Dios desde que veo esas películas. Pierdo la intimidad con Dios, la he perdido desde que escucho esa música. ¿Dónde perdiste tu hacha? Dile, Señor, ahí, Señor, ahí la perdí, ahí estaba, ahí la dejé. Ayúdame a recuperarla. Ayúdame a sacarla de lo profundo del agua. Nadie puede encontrar, solamente vos, Señor, podés encontrar. Número 4. Extiende tu mano. Versículo 6. Entonces cortó el profeta Eliseo un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y extendió la mano y lo tomó. Milagrosamente, de la forma jamás imaginada por cualquier ser humano, Dios ayuda a recuperar lo perdido. Nadie en este mundo podrá hacerte recuperar lo que has perdido, las herramientas que Dios te dio. Ni vos, ni con todas tus fuerzas lo vas a lograr. Solamente el Señor, de una forma sobrenatural y milagrosa, lo podrá hacer. Hizo flotar un hierro pesado, rompió la ley de la gravedad y todas las leyes físicas. Al Señor no le interesa. Nada de esto opone al poder de Dios. Ninguna fuerza natural puede oponerse a los propósitos de Dios, a los planes de Dios que quiere que nosotros nos hagamos. Y si hemos perdido herramientas, reconozcamos, busquemos al Señor y Él nos va a devolver. Su gracia, su misericordia y su ayuda es
asombrosa, milagrosa y sobrenatural. El milagro de Dios llegó, el hacha flotó, quedó flotando ahí en el río. Ahora era el momento del estudiante de levantarse donde él estaba, meterse en el agua e ir a buscar nuevamente lo que Dios le dio. No se quedó quieto, se metió en el agua. Cuando el Señor nos vuelve a recuperar lo que hemos perdido, nosotros tenemos que actuar, tenemos que levantarnos, tenemos que buscar, tenemos que renunciar. Yo estoy queriendo que el Señor me devuelva algo, pero si lo perdí por lo que tengo, entonces dejo atrás eso, lo tiro, lo abandono, lo rechazo, renuncio y me meto al agua nuevamente a buscar la herramienta de Dios. Tu hacha se cayó en el río, ese hierro pesado cayó en lo profundo, no sabes cómo recuperarla, estás desahuciado, estás sin esperanza, has sentido que has perdido todo. Busca al Señor de corazón en esta noche. Cuéntale a Él lo que has perdido, dónde lo has perdido, pídele su ayuda y métete al agua. Extiende tu mano para recuperar lo que has perdido. Salmo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. No te quedes parado. Inclina tus rodillas, busca al Señor, clámale al Señor. Deja amistades, renuncia a lugares, renuncia a prácticas, renuncia a actitudes, conductas. Renuncia, porque si no, no vas a extender tu mano. Entiéndelo, hermano querido. Esto no es un pensamiento mío. Lo digo con todo el temor de Dios. Renuncia para volver a recuperar la herramienta de Dios. Mis proyectos, Señor, sin ti fracasan. Sin tus herramientas no lo puedo hacer. Señor, no quiero trabajar en tus proyectos con herramientas mías, porque son inútiles. Quiero tus herramientas. No quiero hacer nada con herramientas mías. No sé si hay en esta noche alguna persona que vino por primera vez o quizás no ha tenido todavía un encuentro personal con Cristo y ha sentido la voz de Dios, al Espíritu Santo, hablándole, diciéndole: esto me está pasando a mí. No perdí herramientas, siento que estoy perdiendo la vida, que mi vida está sin sentido, que no tiene rumbo, que lo he perdido todo. Yo te invito que busques a Jesús. Dice Lucas capítulo 19, versículo 10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es especialista en buscar las cosas perdidas. Nada puede esconderse ante la búsqueda de Dios. Y si tu vida hoy está buscando a Dios, está buscando a Jesús, Él se va a mostrar. El Señor te dice, el Señor Jesús en esta noche te dice: yo haré recuperarte
lo que has perdido. Solamente extiende tu mano, renuncia a lo que tienes y busca a Jesús. Sin ti nada tengo. Sin ti mis proyectos fracasan. Sin tus herramientas no puedo seguir. Que el Señor nos bendiga en esta noche y podamos salir de acá, no a Alicia a comprar un hacha, porque son caras, sino con el hacha que el Señor nos hizo recuperar. Señor, te agradecemos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia con nosotros. Gracias porque siempre estás al lado nuestro. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos perdido tus herramientas, las hemos descuidado, no las hemos valorado. Y quizá ni sabemos dónde las hemos perdido. Pero, Señor, pedimos que tu Espíritu nos esté hablando a nuestro corazón, haciendo recordar, haciendo tener memoria de las cosas que hemos empezado a hacer, que han afectado y que han hecho que perdamos tus herramientas. Ayúdanos, Señor, a recuperarnos. Ayúdanos, Señor. Haz el milagro en nuestras vidas. Y, Señor, danos las fuerzas para extender las manos, para meternos al agua y buscar las bendiciones que tienes para nosotros. Por lo tanto, bendice esta iglesia. Bendice a cada hermano que ha venido en esta noche. Llena sus vidas. Bendícele en todo lo que hacen, en todos sus proyectos. Provéele, Señor, herramientas que la valoren, que la cuiden y que hagan un trabajo lleno de excelencia. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.